Hola oyentes y lectores, esto es Medianoche en Main capítulo 48, el podcast dedicado a Stephen King que hacemos en Martes Ataca. Mi nombre es Lucía y estoy acá con Andrés. Hola Lugo, hola a quienes estén del otro lado nuevamente escuchando un capítulo de Medianoche en Main. Seguimos con los anexos y mutaciones, este cuarto volumen que siento que está llegando a su final, pero todavía le queda bastante mientras intercalamos capítulos de La Torre Oscura. Hoy tocó mutación, porque King cambia su rol, a pesar de que vamos a hablar de un cuento de King. Lo tenemos como editor, como seleccionador, como curador de una serie de cuentos para una antología dedicada a volar, el miedo a volar, el terror de volar. Y este trabajo lo hizo junto a, entre otros, Ben Vincent. Autor que creo que ya mencioné en un capítulo de La Torre Oscura, el primero, porque es un ensayista de los tantos que hay que escriben sobre Stephen King y que escribió uno en particular, un libro en particular, que es The Road to the Dark Tower, que es como un manual sobre La Torre Oscura, entre otros libros sobre King. Además de, bueno, también escribir cuentos. Y también tiene un cuento en este compilado. Exactamente. Que se titula Flight or Fright. ¿Y en español? Por los aires. Bueno, si querés podemos arrancar por ahí. Por el título, que es un gran juego de palabras, que por un lado tiene, bueno, estos dos componentes principales del libro, que son volar y fright, que sería como el sentimiento del miedo, más que el miedo en sí. Y a la vez la sonoridad de estas dos palabras es casi idéntica. Y sugiere como una relación directa entre el acto de volar y el miedo que este puede llegar a provocar. Además, es como la readaptación de una frase o un concepto, una idea cuasi científica que es fight or flight, que se usa para hablar de la respuesta humana ante una amenaza. Es como luchar o huir. El estado de alerta. Sí, es como eso de, che, te ataca un oso, ¿qué haces? ¿Lo enfrentás o salís corriendo? Dicen que hay que gritarles. O sea, confundirlos, desorientarlos. Sí, creo que es mejor gritarles que correr. O hacerte dormido, esa es como otra, la de No hacer sé, nada. yo no. Yo opino gritar. Bueno, espero que no te cruces con O sea, un oso. establecer dominancia. No sé si funciona, lo vi en TikTok. No creo que funcione entonces. Pero bueno, la idea esa de siempre va a haber un loco más loco que vos. Claro. Como bien dijimos recién, este chistecito, este juego de palabras no existe en español. De hecho, llamarlo volar o miedo o temor Volar o temer. es una cosa rara. La edición que vos leíste está en español de España. Sí. ¿Y no significará algo esa expresión Por los aires? Porque para nosotros en español rioplatense no significa nada. De Y hecho, creo que no usamos esa combinación de palabras. Por los aires. no, tal vez más en el aire. Nosotros decimos, o al vuelo. Y volé de él. Y volé. Y volé allá por la arbolada. Bueno, en portugués le pusieron terror a bordo. Está un poco más acertado, me parece. Le baja el precio igual. Le baja el precio, eso sí. Pero bueno, no deja de ser más que un título para vender un libro que compila 17 historias turbulentas. Ese juego de palabras sí se puede hacer, tiene sentido en los dos idiomas, que puede parecer un poco extenso por momentos. Sí. Bueno, hablemos un poco de cómo está compuesto el compilado. Dale. Es una selección muy heterogénea en términos de estilo. No tanto de segmentación demográfica porque son todos varones blancos, norteamericanos y británicos, más un canadiense, que es Ben Vincent, Claro. el editor. Una escritora no hubiera estado de más. No sé, digo, somos solo la mitad de la población. Discúlpenme la apreciación feminazi, supongo. El orden de los cuentos me parece ligeramente dispar. Tiene picos muy altos y algunas mesetas medio notorias, pero en general logra reunir varias gemas que vale la pena leer y me resulta muy simpático el rol de King como presentador. Sí. Stephen King presenta que no habíamos tenido
en otros formatos. Bueno, y este libro habla un poco sobre las ganas de laburar de King, de tener una idea así, decirle, che, hagamos un libro sobre esto. Se le cruza y entonces recluta a Ben Vincent. En el medio también está Richard Chismar. Participa también Owen de alguna manera, recomendando cuentos. Hay un unpublished de Joe Hill. Uh-huh. Así que es un poco familiar la cosa. Pero como vos decías, tiene muy buenas gemas de escritores canónicos, históricos en el género de terror, y más contemporáneos también. Hay una mezcolanza ahí de épocas. Sí, y en cuanto al origen de los autores, hace una exploración de la literatura desde la lengua inglesa. Entonces tiene sentido que de repente no tengas un autor coreano en este compilado. Si bien hubiera estado muy bueno porque se nota mucho la asociación de los tipos de terrores que conlleva Volar según la nacionalidad de los autores y también de la época en que los escribieron. Sí, de hecho, creo que son naciones con más conflictos aeronáuticos que otros. Más que nada por las guerras, por la parte de fabricación de aviones, etcétera. Tal vez un cuento francés no hubiese venido mal, pero bueno, como decías, tiene que ver con la lengua también, la selección. Y me parece relevante, antes de empezar a recorrer los cuentos, considerar la posición del lector con respecto al miedo a volar. Y ya sabemos que la experiencia del horror, como el humor, tiene una parte subjetiva, aunque sí hay mecanismos más o menos sofisticados que generan un resultado más o menos universal, ¿no? A veces hay más consenso sobre qué da risa o qué da miedo porque apelan a una humanidad más compartida. El tema del compilado es muy específico y lo explora desde varios aspectos que pueden meterte un poco más o menos el dedo en la llaga. Lo que a mí me pasa es que me enfoco mucho en los pasos previos a volar. Es la peor parte. Obviamente estoy hablando de vuelos comerciales. Sí, ni Andrés ni yo tenemos un jet privado. Claro, no. Nuestra huella de carbono es insignificante. Yo creo que de chico una vez volé en helicóptero o en avioneta, pero no tengo el recuerdo fino. Pero estoy casi seguro que lo hice. Lo reprimiste. Tal vez no me dio miedo o me dio mucho miedo y me olvidé. Pero bueno, me pasa esto de que me concentro mucho en, preparar la valija, los papeles, llegar al aeropuerto, los controles, toda la parte de check-in, la parte de seguridad es la peor para mí. Esa es la peor. Cómo me enferma esa instancia de volar, esa vibra yuta en el aire. Pero no tenés nada en la valija. No, pero te tratan como un criminal porque tenés una botella de champú. Claro. Y pensar, pero mira si no paso, si pierdo el avión. Si... Bueno, entonces eso lleva a que una vez que estoy sentado en esta lata de 200 toneladas, ya está. Me olvidé de que me iba a pasar eso. Y tal vez el peor momento es cuando el despegue. El despegue me da como un poco ahí de... mira. No miedo, pero me replanteo un par de cosas. Una vez que estoy en el aire ya medio que es... Si se cae, se cae. Tipo... Es que sí. Tal vez el miedo es que cuando estás despegando puede fallar y puedo llegar a sobrevivir de una manera muy terrible. ¿Sabes por qué tenés ese miedo? Porque viviste el choque de Lapa. Sí. Que fue muy choqueante para nosotros. Ese me marcó mal. Pero porque fue eso, fue que un avión atraviese... Una avenida. Una avenida, sí. Y si no recuerdo mal, yo era muy pequeña, esto pasó en Argentina, pero si el semáforo no hubiera estado cortado... Se llevaba más autos puestos. Se llevaban muchos más autos puestos. Sí. No, esa es terrible. Pero por eso, una vez que estoy en el aire ya es bueno. Tal vez se me cruza alguna que otra idea. Tendría que haber hecho esto antes de morirme. Pero bueno, ya medio que quedo regalado. Es que sí, quedas regalado. No te queda otra. Yo no siento miedo precisamente por eso. Y además no le dedico tiempo a anticipar ni pensar en lo que podría pasar. Si llegara a pasar algo en el vuelo, sentiría miedo como cualquier ser humano promedio. Claro. No estoy diciendo que soy inmune a una turbulencia fuera de lo común o a que se caigan las máscaras de oxígeno. Esa es la peor. Sí, o sea, prefiero que no me suceda, pero a la vez disfruto mucho
de no ser responsable de nada cuando vuelo. Porque es un estado medio condescendiente en que te dan comidita y te apagan la luz para que te duermas, como si fueras una gallina. Sí. Y pienso que es, más allá de la ciencia y la ingeniería, una cosa bastante maravillosa que es medio mágica y damos por sentado, porque la tenemos muy incorporada a la normalidad. Sí, sí, sí. Al traslado, que es una necesidad bastante fundamental. Antes de pasar a los cuentos, pequeña anécdota, lo que decías vos de no ser responsable. Una vez me tocó en un vuelo relativamente corto estar sentado donde estaba la puerta de auxilio. Y me dieron como un manual de, che, si pasa algo tenés que hacer esto. Se morían todos. Exactamente, mi pensamiento fue, si llega a pasar algo, yo no voy a poder hacer nada de esto. Obviamente me dieron la opción de cambiarme de lugar si no quería asumir esa responsabilidad, pero dije, no, porque estaba en una fila de 4 yo solo. Entonces, ok, preferís tu comodidad antes que salvar vidas. Perfecto. Exactamente. Confié en que no iba a pasar nada. Pero bueno. Bien. ¿Cómo vamos a encarar este compilado? ¿Lo vamos a hacer cronológicamente? ¿Hay un orden? No lo vamos a hacer secuencialmente. O sea que vamos a hacer un bollo el trabajo de King, porque supongo que reflexionó mucho sobre el orden de estos 17 cuentos, y tampoco lo vamos a hacer cronológicamente. Lo vamos a hacer por bloque temático. Bien. Porque es una buena manera de identificar los terrores a los que refieren estos cuentos y cómo hay puntos en común entre ellos. Y creo que también es bastante determinante en cuanto a cuáles nos gustaron más. Así que empecemos por la primera categoría, que es criaturas. Vamos a hablar de los cuentos. Un poco los vamos a spoilear, vamos a tratar de no meternos tanto, porque es un libro que podemos empezar diciendo que es recomendable. Uh-huh. Las historias te pueden gustar más o menos, creo, dependiendo de qué te gusta, qué quieres extraer de un cuento de terror. Si quieren, lo pueden leer y después escuchar el episodio. Si no, pueden escuchar nuestras opiniones y después leerlo. Arrancamos con Cargamento, escrito por Michael Lewis en el 2008. Uh-huh. Que en líneas generales trata sobre un técnico de vuelo encargado de los cargamentos que se transportan en un avión militar, que pueden ser jeeps, comida, armamento, milicia. Pero él tiene una misión especial, que es ir a un destino que es Johnstown, donde tienen que rescatar a unas personas. Uh-huh. Es una historia bastante conocida, la de Johnstown. Uh-huh. Los que no la conocen, es una secta estadounidense que se va a Guyana y ahí establecen como su propio nación o lo que fuere. Uh-huh. Son cientos y casi miles de personas ahí y termina todo en un suicidio masivo. Uh-huh. Entonces lo que está haciendo este muchacho sin saberlo es ir a buscar parte de los cadáveres que tienen que repatriar a Estados Unidos. Hasta acá yo esperaba mucho, porque me resultó muy interesante que quiera contar algo que tenga que ver con un culto. Pero no lo hace. No. No lo hace. Es una historia sobre fantasmas. Sí, sobre todo, o particularmente los niños. Ahí está mi problema. Sí, que ronda la idea esta de que en Johnstown claramente los niños no se suicidaron, sino que Uh-huh. sus padres fueron los responsables directos de que creo que tomaron cianuro, no sé bien cómo Sí. era, no recuerdo. Sí, era un juguito. Y cómo estos niños deberían estar jugando y no metidos de a 2 o 3 dentro de un cajón. Ok. ¿Por qué tengo problemas con esto? Sí es grave, más vale, porque los niños no deciden y no son responsables, pero en un caso tan complejo como un culto me parece muy todoterreno ir directo ahí en vez de explorar lo que realmente pasó. Y prácticamente cualquier tragedia en masa se puede leer de esta manera. Nunca es culpa de las infancias, siempre es una mierda cortar una vida que, entre comillas, recién empezó.
Y esto no es específico de Jonestown. Entonces, el cuento no se carga con el hecho de que los propios padres de esos niños los metieron en esa, y me parece que había un montón de preguntas sin respuesta y de terrores de ultratumba para explorar a través de esos nenes fantasmas que quedaron varados de este lado. Le falta meter la mano más profundo en la bolsa de caca pútrida que es la masacre de Jonestown y los cultos suicidas en general. Entonces, termina careciendo totalmente de identidad en cuanto al hecho que eligió como excusa para contar esta historia. Decís que podría haber sido cualquier culto, cualquier masacre. Ni siquiera. Me parece que podría haber sido cualquier cosa. Un tsunami. Claro. Qué sé yo. Creo que lo que pasa es que nosotros sabemos qué pasó, el protagonista no. Creo que juega un poco con eso, porque el tipo está yendo a buscar un encargo más. De hecho dice, otra vez yendo a rescatar estadounidenses que están en una. Perdón, pero si tenés 50 ataúdes en tu avión, no sé si lo más impactante es que hay niños entre ese cargamento. Es un cuento muy... Alguien quiere pensar en los niños, por favor. Sí, sobre todo porque tiene como toda esta... que te quiere contar quién es él, el conflicto que tiene con otra persona del ejército que también aparece en esa misión. Que no importa, y es como, no importa. ¿a dónde lleva esto? Eso sí es verdad. Así que empezamos... Es un poco explotativo, sí. Sí. Recontra explotativo y empezamos muy abajo. Yo, si fuera mi decisión, este cuento lo cortaba. Bueno. Pasemos al siguiente. Ahora sí, vamos a lo bueno. Uh-huh. Vamos con The Horror of the Heights, el horror de las alturas, de Sir Arthur Conan Doyle. Escrito en 1913. Este escritor que es mucho más conocido por Sherlock Holmes, pero que escribió otros cuentos. En este caso tenemos es una bitácora de viaje que encuentran de un piloto que, por comida a mano, presuponemos que está desaparecido. A este escrito se le llama Fragmento de Joyce Armstrong y funciona un poco como un found footage. Total, alguien que encontró escrito, pero uno podría decir esta cinta, y la pone en la casetera y se empieza a enterar todo lo que pasó. Y además faltan las primeras y las últimas páginas. Es impecable, para mí es impecable. Y la idea principal de este piloto es superar los 30.000 pies de altura, porque a raíz de una serie de desapariciones y decesos misteriosos de varios pilotos, él quiere saber qué está pasando más arriba. Habla un poco de la exploración de los aires y qué piensa Doyle de qué puede llegar a ver más arriba. Es casi Lovecraftiana la idea. Sí. ¿Qué te pareció? Me gusta en todo sentido. Primero esto de falso documental que cuenta la historia a través de una bitácora. Me parece un formato muy misterioso y muy atrapante. Y la descripción de lo que efectivamente hay más arriba me parece que alcanza un equilibrio perfecto entre magnífico y aterrador. La idea de un ecosistema que no es necesariamente hostil, pero que tiene predadores igual que en las profundidades del océano. Hay ilustraciones muy lindas para googlear. Ay, no hice ese trabajo. Sí, hay muchas interpretaciones visuales de esto que es muy imaginativo desde lo sensorial. Y Conan Doyle lo escribió justo antes de la Primera Guerra Mundial y en su época creo que no se llegaba a las mismas alturas que ahora, ni hablar de la exploración espacial. Entonces toma esto de qué hay o qué puede haber en el cielo, así como después Lovecraft elabora sobre qué hay en las profundidades del océano. Me hizo pensar en otras obras. A ver. Una es el diseño de la criatura en Nope, de Jordan Peele, que hereda algo de este cuento, si bien tiene una cualidad más geométrica y es más abstracto en términos de cómo se pliega sobre sí mismo, pero la sensación de volátil y etéreo es muy similar. Y, por supuesto, Lovecraft desde el concepto y también desde el título, porque
tiene varios cuentos que empiezan con el horror de, pero especialmente The Dunwich Horror, que es uno de los cuentos claves en la mitología del Necronomicon. Hay una frase que separé para leer. A ver. Que dice: he visto la belleza y he visto también el espanto de las alturas. Una belleza mayor y un espanto mayor que esos no están al alcance del hombre. Bueno, nota de color, la altura a la que llega, porque él se supera de esos 30.000, creo que llega como 40.000 pies, es básicamente la altura a la que va un avión comercial. Sí, ahora. Ahora, a mí me hizo pensar en experiencias reales de hombres queriendo ver qué hay más allá. De hecho, se sigue haciendo eso, como esos tipos que van tipo a la profundidad del océano en un tubo a ver qué onda. Es que está motivado por esa ansia de exploración. Pero hay un caso en particular, me hubiese gustado traer más detalles al respecto, pero pueden buscar, que es una expedición al Ártico de un grupo de nórdicos, no recuerdo bien que... La del globo. La del globo, que Sí. los tipos se suben a un globo y se iban al norte, se iban. Y no volvían. Y a veces volvían los restos o encontraban restos de eso y este en particular había encontrado un cacho de filmación, porque de alguna manera en esa época se podía filmar de una forma muy, muy rudimentaria. ¿Y qué son? 5, 10 segundos. Y ver esa cinta es bastante impactante. O pensar qué les pasó una vez que llegaron ahí o por qué fallecieron. Estás hablando de... Lo estaba buscando mientras hablabas. La expedición Andrié. Sí, exactamente. Lo encontré rápido porque me acordé de haber visto una muestra en un museo nórdico que tenía fotos y fragmentos de esa filmación que mencionaste y era muy impactante. Sí. El año era 1897, o sea, 15 años antes de este cuento del que estamos hablando. Y se murieron todos. Sí, obviamente. Sí, más vale. Pasemos al... El siguiente... El siguiente, que es... Me está ahí. pongo de pie. Nightmare at 20,000 feet. Pesadilla a 20.000 pies. De Richard Matheson. O Mate God. Escrito en 1962. Que es hiper mega popular. Más que nada por un capítulo de Los Simpsons. Sí, quiero hablar sobre ese capítulo después. Pero bueno, es la historia de un hombre que tiene ciertos problemas de nervios y medio a volar, que en un vuelo ve a una criatura en el ala del avión. Y acá arrancamos con estos miedos de que pase algo sobrenatural mientras estás volando. Lo que hablábamos un poco al principio. Y podés tener o no miedo a que se caiga el avión, pero si aparece una criatura caminando por el ala, vas a tener miedo. No hay forma de que no. Nada, este es perfecto. Y bueno, narra como todos los intentos que tiene él de avisar que está pasando eso y ve como esta criatura destroza el ala. No cuentes más, ya está, listo. Bueno, ya está, eso. contaste mucho más de lo que yo quería contar sobre este argumento. A simple vista, si nos quedamos con el concepto que es aparece una criatura en el ala del avión, parece una pavada. Pero la narración es tan inteligente porque cubre muchos frentes. Si no te pega la descripción de la criatura, el qué es eso, te pega el factor irracional de la situación, que hace eso ahí. Y si no te afecta ninguna de esas, te pega que el protagonista esté absolutamente solo con la situación porque no puede probarle a los demás que está viendo algo por la ventanilla. Entonces se pone en juego que es real. Está tan bien construido que por algún lado te va a agarrar y se nota, como en los mejores cuentos cortos de King, que es un autor muy hábil en este género porque controla todas las dimensiones del cuento de terror. Y el conflicto tiene una capacidad de síntesis que lo vuelve un clásico y puede contarse 1000 veces con diferentes matices sin perder la identidad. Hay un capítulo de Twilight Zone que agrega algunos detalles sobre la estabilidad mental del protagonista y el hermoso capítulo de Los Simpsons que mencionaste, que se llama Terror a 5 pies y medio, en la casita del horror 4, que me daba terror con mayúsculas cuando era pequeña. Y las dos adaptaciones plantean distintos diseños para la criatura, para el gremlin,
Y ahí se nota que el diseño narrativo de Matheson es abstracto. También le atina ahí, en que pueda leerse de la manera que más te aterrorice. Deja el margen descriptivo justo para que lo personalices en tu mente como te impacte más. Sí, obviamente es una criatura antropomórfica, porque mismo en el cuento lo menciona como que un hombre lo estaba mirando fijamente a través del cristal, pero a la vez es lo que él a primera vista piensa que es. Yo creo que la criatura de Twilight Zone es casi perfecta, inclusive con ese maquillaje medio berreta que tiene, porque si fuese algo tipo más parecido a un animal o un ave, puedes decir, bueno, sí, por lo algo puedes racionalizar. no rompe la lógica de la gravedad o sí. etcétera, el viento, pero ver algo más parecido a una persona, a un hombre caminar por el ala del avión, da más miedo todavía. Que tipo, ¿cómo está pegado ahí? En el capítulo, en el de Twilight Zone, se mueve de una manera muy incoherente, hace como y va saltando y aparece en ángulos que no tienen sentido. Y en el capítulo de Los Simpsons se parece más a un gremlin, monstruito, sí. claro. Se llama así ese episodio porque no está en un avión, sino en el micro que va a la escuela. Nada, este cuento es perfecto. Súper recomendable para leerlo por separado, como la gran mayoría de cuentos de Richard Matheson. Siguiente en la categoría criaturas, porque hasta acá leímos en secuencia el 1, 2 y 3 del compilado, Sí. pero vamos a saltar al 8. Diablitos de Cody Goodfellow, escrito en el año 2017, también un cuento más contemporáneo, que trata sobre un contrabandista de objetos tribales, que claramente destinados al mercado negro de estas artes. Y se toma un avión. Y se toma un Listo. avión, pero despierta algo. Sí, este está bastante alineado con Cargo de E. Michael Lewis. La idea está ok, no es demasiado original ni inesperada. A mí me pasó que me expulsó un poco la descripción de lo tercermundista y la visión de Latinoamérica como una zona pagana Latinoamérica. ritualística, sí, Sí. total. Eso me expulsó y en general no me parece un cuento demasiado memorable. Lo peor de todo es que está basado en una experiencia real. Cuando el tipo compra una máscara y viaja en avión con esa máscara. Ni siquiera hay como una cuestión original de inventarse algo. Bueno, se nota. Tal vez cuando estaba volando flashó qué onda si se activa esto. Si se pone esta mierda, pero... no se puso igual. No se puso. No está mal igual. Pero hay mejores en este compilado. De nuevo, si yo pudiera editar este compilado, fuera. Estás fuera, Cody Goodfellow. Y para cerrar las criaturas, vamos con el cuento de Bev Vincent. El cuento del canadiense. Sí, Zombies on a Plane, zombies en el avión. ¿Hace falta explicar de qué se trata? Hay un grupo de gente en un apocalipsis zombie que está tratando de llegar a un avión para ir hacia algún lugar, aunque no saben dónde ni qué está pasando en otras partes del mundo. Pero aparentemente hay uno de ellos que puede manejar un avión, así que les parece que es una muy buena idea para salvar sus vidas. Sí, se narra el escape a esta pista de aterrizaje, la subida al avión y por un lado rogar de que este tipo sepa pilotearlo y a la vez poder escapar de estos zombies. Idea que a Bev Vincent se le ocurre cuando sale esta película, la de las serpientes en el avión. Sí. Y se llama igual. Se llama igual porque primero se le ocurre el título y después, bueno, narremos algo alrededor de esto. De hecho, este cuento está extraído de otro compilado que es sobre zombies. Para mí está bien, cumple y es efectivo. Me parece que no se engolosina ni nada. Además total, es no cortito. Se cree más de lo que es. Exactamente. Durante la primera mitad de este cuento no daba 2 mangos por Bev Vincent. Me parecía que estaba escrito con poca gracia y que el contexto no traía nada nuevo, que no hubiéramos explorado miles de veces. Pero el final te abre un espacio de imaginación que va más allá del cuento y me gustó que empiece y termine en medio de la acción. Quizás es un autor menos poético y menos grandilocuente que otros en este compilado, pero se hace un favor yendo con esta idea muy concreta y haciendo un recorte súper preciso. Sí. ¿Pasamos al siguiente?
De hecho, pasamos a la siguiente categoría. Siguiente categoría. Que Esta categoría. Esta es más difícil. Sí, que complicada. Que son las historias bélicas. Porque encima el relato, el primer relato bélico con el que nos encontramos, nos es bastante ajeno. Que es la quinta categoría, The Fifth Category, escrito por Tom Bissell en el año 2014. Perdón, se le nota mucho el año y se le nota mucho la norteamericanidad. Es sobre un abogado que escribe un estudio sobre las técnicas que implementa la CIA para torturar. En Guantánamo. En Guantánamo. Y está, bueno, como viéndose su situación, de cuán legal fue la cuestión. Y es invitado a una conferencia sobre este tema a Estonia. No le va muy bien, que digamos, y decide irse antes. Se sube a un avión y de golpe está solo en ese avión. Y empiezan a pasar cosas. A favor está muy bien narrado los tiempos. Sí. No es tan lineal como lo acabo de describir, sino que te vas enterando. Arranca con que el tipo está solo en el avión y te vas enterando quién es, qué pasó, por qué está ahí, qué le puede llegar a pasar. Está tan bien narrado que es un cuento que a mí no me gustó y aún así fluyó la lectura. Está basado en una persona real, eso es lo impactante, que es justamente el abogado John Chung-Yu, que... Coreano, ¿no? Sí, coreano-estadounidense, que es el que básicamente hizo esto mismo. O sea, esta historia podría haber sido narrada con ese nombre, porque era el que en la gestión de Bush... Pero por motivos legales. No, obviamente no se quiso meter en eso. Pero es muy obvio, porque los nombres son los mismos, tipo el tema de los memorandos, y es toda la misma historia. Bueno, spoiler, le hacen una medio los simuladores. Sí, es medio un videojuego también, un poco. Sí, bueno, a mí ese enfoque para todo lo que es milicia no me entusiasma. Esta la trajo Owen. Sí, pasemos a... trajo la... Esta historia la trajo Owen King. Bien. ¿Para vos te gustó? No me cerró. ¿No te cerró? Sí, no, me gustó por eso, me gustó cómo está escrito, pero medio que siento que va flaqueando. Sí, para mí no es lo mío, pero le reconozco cierto mérito. Y me parece que se diferencia de las otras historias que tienen que ver con lo bélico. Así que, Tom Bissell, no te voy a cortar. Zafaste. Bueno, pasamos a You Are Released. Quedan liberados de Joe Hill. Uno de los dos previamente no publicados, o sea, inéditos para este compilado. Sí, el 10º cuento del compilado. Tengo pensamientos encontrados con esta historia. Bien. ¿Querés resumirla en muy pocas palabras o la hablamos directamente? Sí, básicamente se centra en varios personajes, uno por uno, que son parte de la tripulación de un vuelo que está yendo a Boston, y en el medio de ese vuelo se enteran de que Corea del Norte acaba de atacar a una ciudad o un país con armas nucleares y represalias. Básicamente hay un apocalipsis nuclear mientras están en el aire. Sí. Y hay como una idea de que al final son todo igual, el rico, el pobre, etcétera. Sí. En sí, me parece un cuento sólido. ¿Este es el primero que lees de Joe Hill? Creo que sí. Entiendo el concepto y la ejecución está alineada. Cómo divide la narración en distintas partes del avión para marcar esa segmentación social y económica entre los pasajeros, cómo genera afinidades y enfrentamientos dentro de esas divisiones, etc. En poco tiempo delinea bien el conflicto y administra bien el ritmo de la acción, a pesar de que sean tantos personajes. O sea que logra claramente hacer lo que quería hacer, contar esto que vos decías, que ante un ataque bélico somos, entre comillas, todos iguales. Pero el recurso de dibujar con crayones cada estereotipo estadounidense me parece demasiado simplista, y ya sé que el lector promedio de Estados Unidos quizás no es tan brillante o socialmente están tan obsesionados con la división por clase, origen y color que es necesario ser así de burdo y específico, pero a mí que no soy estadounidense y busco en las historias un tratamiento más sutil de los temas, me resulta superficial y no me funciona. Sí, intento humanizar a los personajes, aunque no esté ideológicamente de acuerdo. Hay
lo felicito Sí. por el esfuerzo, porque no me parece que le falta el respeto a las personas que están detrás de esos estereotipos. Y es justamente eso lo que me genera contradicciones con el recurso que eligió. Me cuesta no ver más que categorizaciones genéricas. El gordo facho, el judío gay, la coreana overachiever, etcétera. No sé si es la búsqueda de compactar los conceptos o los diálogos o qué, un poco sí. pero es un cuento que no termina de cerrarme. Ni siquiera puedo definir del todo si me interpela o no. Claro. Estoy muy contrariada con este cuento, porque es el único sobre el que no puedo decir cuál es mi opinión. Igual está bien, a veces no tener una opinión definida. No todo se resuelve a través de un tirapostismo. Sí, no hay que tener opinión sobre Quizás todo. necesito más tiempo, pero me cuesta. Cuando lo leí en Full Throttle, que es el cuento con el que cierra, me pareció que estaba bien, en contexto con los otros. No me acuerdo qué dijiste en ese capítulo. Que Creo grabaste que no solo. dije nada. Ah. Lo dije muy poco justamente en el aire. Sospechoso. Pero me pareció que... O sea que tan bien no te pareció que estaba. No, había mejores, Y sí. pero también había peores. Ok, bueno, creo que no voy a leer Full Throttle. ¿A vos te gusta en este compilado, o sea, en comparación con los demás, en contexto más que en comparación? Sí, lo que me gusta es la... Porque no es una competencia, pero igual la gana Richard Matheson siempre. Sí, eso ¿no? seguro. Okay. No tendría que competir él. Me gusta la idea, el concepto de... pero bueno... Es noble la intención. Sí, pero no es realista. Pero es algo que se puede contar de un millón de formas porque después de todo lo que estás queriendo decir es qué pasa si estamos arriba del avión y hay una cosa nuclear abajo donde no puedes aterrizar en ningún lado. Pasa que en ese avión no va a estar el que inició el Claro. conflicto tampoco. Es como que no sé si somos todos tan iguales. En esos términos, ¿no? En esos términos de divisiones socioeconómicas. Sí, igual, si te pones a hilar muy fino, ya poder volar en un avión te pone en un porcentaje muy reducido de la población mundial. Por eso, Pero- es todo... sí. Tal vez ellos necesitan este tipo de narrativas para bajarle la espuma a su chocolate. Puede ser. Pero bueno, qué sé yo. Después vienen y nos dicen que nosotros somos racistas. Sí. Mira, discúlpame. Mira, bueno, pasemos a el siguiente, inmediatamente después de You Are Released, que es Warbirds, de David J. Stowe. 2007, Los pájaros de la guerra. Acá yo no voy a decir nada. O sea, este cuento me aburrió tanto que consideré no leerlo. Iba a venir acá sin hacer lo único que me pagan por hacer. Mentira, ustedes me pagan por leer La Torre Oscura, no por hacer esto. Esto es Cafecito.app/MHM. Este es un poco más difícil de leer porque es ¿Un poco? demasiado técnico. ¿Demasiado? Al principio, pero que entre todos esos tecnicismos se empieza a develar una historia de posguerra bastante dura. Trata básicamente de un niato que va a entrevistar a un veterano de guerra, creo yo principalmente para saber historias sobre su propio padre. Ujú. Entonces este veterano se le pone a contar todo, cómo era la guerra y qué pasaba. Se vislumbra algún que otro acto del padre que se podría decir protagonista le puede llegar a interesar, Ujú. tal vez no tanto el resto. Pero que en líneas generales habla sobre la idea de que la guerra nunca termina. Que la guerra no es un lugar donde se pelea, se termina, se firman unos papeles, ganó este, perdió el otro, se reparten las cosas y a otra cosa. Y ¿Vas a citar Godzilla -1? hay una idea tipo Godzilla. De hecho, estos pájaros de la guerra es una cosa que este piloto ve en el aire y que lo atormenta. Pero bueno, más americanizado todo. Sí. Pero bueno, todo lo que es el final es bastante duro, o al menos a mí me pareció, a otros les puede recontratorrar como te pasó a vos, Ujú. porque te hace pensar mucho en eso de qué pasa con la gente cuando vuelve de la guerra, y este tipo que le cuenta todo, le confiesa todo lo que pasó, y eso le termina pasando una factura enorme al punto de que se termina suicidando porque descargó todo lo que le quedaba. Pero bueno, creo que peca de ser muy técnica.
entiendo que hay una idea de que una persona que estuvo en la guerra no te va a contar cositas sueltas unas que empieza a hablar. Te va a contar un relato completo. Porque habla mucho de cuán encarnado, cuán vívidos son esos recuerdos. Sí. Entonces creo que por eso tal vez no es tan rápida esa parte. Sí, y creo Como que tiene... Perdón, como que esa persona está un poco trabada en ese momento de su vida. Sí, te iba a decir algo sobre eso, que también parece, por la estructura que empieza siendo muy, muy cerrada en la descripción técnica de los aviones y de las armas y de los procedimientos, que esta persona se va abriendo emocionalmente a medida que cuenta. No empieza a contar directamente la parte humana de la guerra, sino que lo encara con esa distancia en un principio y bueno, vemos lo que pasa cuando deja salir el relato completo. Yo valoro el concepto de este cuento, pero me parece que el siguiente lo ejecuta muchísimo mejor y es raro que me cueste tanto la narración de un cuento tan corto. Sí. Quizás tampoco es para mí. Siento un rechazo inherente por todo lo que son estos cuentos bélicos cuando vienen de Estados Unidos. Porque el último de esta categoría es muy parecido, pero es de un escritor británico y me interpeló mucho más. Así es, vamos a hablar entonces de They Shall Not Grow Old. Un título claramente más poético, que es No llegarán a viejos, de Roald Dahl, escrito en el año 1946. Es parte de un compilado de Roald Dahl que se llama Over to You, 10 Stories of Flyers and Flying, porque Roald Dahl fue piloto en la guerra. Sí, es el mismo de Matilda, es el mismo de Charlie y la fábrica de chocolate, aunque no lo crean. Siguiendo en la línea de Warbirds, este es mucho más elegante, es mucho más delicado. Sí. Habla del trauma, de la posguerra desde otro punto de vista. Obviamente tiene un recurso mucho más, hay un poco más de fantasía. Pero bueno, en líneas generales son estos pilotos que están en la guerra que van a hacer una misión, uno de ellos cae, lo dan por muerto y a los días vuelve. Cuando vuelve no dice, bueno, en realidad aterricé en tal lugar y tuve que esperar 2 días de volver. Sino, no, che, yo me acabo de ir. Me fui hace unas horas, volví. Mi reloj acá me marca que volví en hora. Pero que no les puede contar qué pasó porque para él pasó eso, fue y volvió. Y que en otro combate él recuerda qué le pasa y se los cuenta. Sí. Es poderosísima toda la sección en la que este piloto narra los eventos o su punto de vista de qué pasó en ese lapso de tiempo. Es un cuento dentro de otro cuento. O sea, si vos me diseccionás y me contás solo eso, ya funciona. Obviamente todo lo que es la cáscara alrededor le da mucha más pregnancia al relato, porque está bueno saber quiénes son después las personas que lo va mencionando, los lugares, los sucesos. Me encanta ese formato de narración oral dentro de un cuento escrito. Y el cierre. Sí. Me gusta la vuelta que encuentra para hablar sobre el síndrome de estrés postraumático y sobre un tema tan oscuro como son los suicidios posguerra. Según King, que escribe una breve introducción a cada uno de los cuentos, Dahl sobrevivió a una caída de avión y derribó varios otros en la guerra, lo que explicaría el enfoque de este cuento, que es el más sensible y el más elegante de este compilado. Y te diría que el mejor escrito de esta categoría que separamos como cuentos bélicos. El título, que es en español Jamás llegarán a viejos, parece tan hermoso y tan poético porque encapsula la tristeza y el despropósito de esas vidas perdidas. De estos jóvenes que piensan en lo que van a hacer cuando vuelvan y de las familias que dejaron, las parejas que dejaron. Es muy, muy bello en su forma narrativa y también muy, muy poético en su contenido. Y súper triste. Es más triste que terrorífico. Sí, es súper triste y en el relato, cuando cuenta esa experiencia casi onírica que tiene, creo que trata de explicar algo que nosotros nunca vamos a poder entender. Sí. Creo que es un poco eso lo que está haciendo Roald Dahl. Sí.
Sí, estoy 100% de acuerdo. Bien. Pasemos el mal trago bélico. Ya está, listo. Esta era la categoría que más me costaba. De hecho, no tenía nada para decir sobre la mayoría de estas historias. Perdón, lo mío son los los bichitos. Pasemos a los que vos decidiste nombrar ingeniería. Sí. Esta categoría la terminé yo. Me acabo de dar cuenta que el de Roald Dahl también podría ir en la última categoría que separamos. No, perdón, en la anteúltima. Bueno, no importa. Bueno, Vos sabés lo que estoy diciendo. tienen categorías compartidas, no son todos, más vale, no están todos encasillados. Esto es una estructura que armamos para poder hablarlo, sino tener que ir uno por uno y también identificar mejor los tropos. Es más fácil hablar sobre una temática. Las cartas del tarot. Sí. Bien, pasemos a... Ingeniería aeronáutica. Son 3 cuentos nada más. El cuarto, el séptimo, el 12º. 2 se llaman The Flying Machine. El de Ambrose Bierce y el de Ray Bradbury. Y después hay otro que se llama 2 Minutes 45 Seconds. 2 minutos 45 segundos. De Dan Simmons. Tengo poco para comentar individualmente sobre estos cuentos. Es una categoría que explora el lado más técnico de la aviación y lo contrapone con algunas variables humanas. Quizás hablaría sobre el cuento de Bradbury. Y es el más... que encapsula mejor esto, ¿no? Porque el de Ambrose Bierce es casi es un paso de comedia. Sí. Es una sátira. Es una sátira. Después el de Dan Simmons... Es bastante terrorífica la idea esta de estar cayendo y qué son esos 2 minutos con 45, basado en la experiencia del transbordador del Challenger que explotó y que bueno, que como el tiempo que tardó en caer. Pero bueno, ¿qué pasa en ese tiempo de caída? ¿En qué podemos llegar a pensar hasta estar completamente muertos? Pero creo que en el libro vamos a encontrar un relato que trabaja un poco mejor la idea de una cuenta atrás. Así que hablemos de Flying Machine, de la máquina voladora de Ray Bradbury, escrito en el año 1953. Este cuento, que es de la época de los emperadores de China, donde un sirviente le dice al emperador, che, vi una máquina volando. Y dice, no puede ser, no puede ser. ¿Sabes que vi un chabón volando? No me vas a creer. No me vas a creer y lo tenés que ver vos. Y bueno, ven este hombre volando y lo encaran y le dicen, che, ¿qué onda? Y le explica las bondades de volar, bla, bla, bla. Y es algo que el emperador dice, no, esto se corta acá. Porque así como vos lo ves para algo bueno, alguien lo puede usar en tu contra. Bala. Toma. Sí, bala y fuego. Es como una fábula, ¿no? Sí, está narrado como una fábula, sí. Tiene un formato muy distinto a los demás. Y como es habitual en Bradbury, contrapone la creatividad humana con la tendencia destructiva, también humana. Y sin dejar de apreciar el carácter mágico y etéreo de la aviación, al mismo tiempo que la entiende como un instrumento de guerra. Y la mediación entre esas contraposiciones está dada por un factor moral. También como en muchos otros cuentos de Bradbury, que siempre encara lo tecnológico desde la sensibilidad y lo relaciona con la complejidad de los intereses humanos. Mismo caso que el cuento de Matheson, parece simple, pero tiene una profundidad explorable en cada relectura, aunque este es obviamente más complejo en las temáticas que trata. Me parece un cuento lindo para leer varias veces y repensar. King no puede hacer un compilado sin Bradbury. No. Es un poco su gurú espiritual. Sí, y también tiene como esta idea de el control sobre los inventos o... Sí, se puede está bien que el tipo crear. No permita que un inventor de rienda suelta a sus inventos y un poco eso de, no sé, el inventor de la dinamita, ¿para qué se termina usando? El inventor de la bomba atómica y así, como eso de podés inventar algo maravilloso que puede servir para un montón de cosas positivas, pero es obvio que alguien lo está usando para algo negativo. Sí, o lo va a pensar para eso. Sí, tiene que ver con
como describe King las implicancias de los avances y de las cosas que creamos, y como esas puertas una vez que están abiertas ya no se pueden volver a cerrar. Claro, es un poco eso lo que hace este emperador, decir, no, vamos a destruir la máquina y de esto no se sigue hablando, acá no pasó nada. Es muy lindo y es apropiado para el compilado porque el potencial destructivo es un concepto terrorífico. Sí. Pasemos a lo que para mí es la mejor parte del libro, que son para mí también. Los cuentos más relacionados a la ciencia ficción y a lo que vos decidiste llamar el tiempo alterado. No me eché la culpa a mí de los nombres de todas las categorías. Esto fue discutido antes de grabar. Bueno, al contrario, te estoy dando la autoría de los títulos de las secciones. Arrancamos por Lucifer, de Easy Tubb. Edwin Charles Tubb. Del año 1969. Que para mí es uno de los mejores. Vamos a empezar por ahí. Sí, es inolvidable. Que básicamente es un chabón que accidentalmente se encuentra, más bien se roba, una máquina del tiempo. O sea, cuando lo adquiere no sabe qué es eso, porque es un anillo que lo que permite es revivir el minuto anterior para, reescribirlo de alguna manera. Y vemos qué es lo que hace este señor con eso. Cómo va diciendo, bueno, lo puedo usar para, no sé, una cita. Corregir mis pasos. Puedo ir al casino con esto y saber qué va a salir. Y así. Hasta que llega a la situación que nos interpela, que es la de estar en un avión y vivir un accidente con un final mortal. Para lo cual él decide, no, retrocedo el tiempo y trato de arreglarlo. Lo cual es imposible. En opinión de Stephen King, Tubb parte de este concepto. Una vez que despegó el avión, estás ahí durante lo que sea que dure el vuelo. Y pienso que el cuento de King, en este compilado, al que todavía no llegamos, pero estamos cerca, toma mucho de Lucifer en términos de lo terrorífico que es enfrentar y atravesar tu muerte una y otra vez. En el cuento de King va a ser vuelo tras vuelo, en el de Easy Tubb es para siempre. Y pienso que el autor hace algo muy interesante con el tiempo muerto liminal que transcurre arriba de un avión. Es un tiempo en el que estás a la merced del vuelo, suspendido con menos agencia de lo habitual. Y quiebra el tiempo para trabajar ese contraste. El protagonista, para empezar, es un sujeto sin escrúpulos. Es clave. Eso es clave. ¿Qué le pasa a esta persona? Sí. Y a través de este dispositivo está en control absoluto porque hace y deshace la realidad controlando ese fragmento de tiempo que es menos de un minuto. Pero el autor lo pone arriba de un avión donde la dinámica entre el espacio y el tiempo juega con otras reglas. Es el tipo de cuento que más me gusta en lo personal y está en la misma línea de Mrs. Todd's Shortcut, que es mi cuento favorito de Stephen King de todos los tiempos. Lo hablamos en el capítulo número 21 que dedicamos a Skeleton Crew. También me parece interesante qué decide explorar el personaje con esta facilidad de hacer y deshacer el tiempo, porque vos mencionabas, lo usa en una cita, lo usa en el casino. Sí, también lo usa para matar. También. Y no tener que pagar las consecuencias. Sí, o sea, aprovecha para dar rienda suelta a sus instintos violentos y a explorar una crueldad sádica, pero al final queda atrapado en esa misma lógica. Un poco por castigo divino y otro poco porque se la buscó. Sí. Entonces es una de esas historias medio, no toques eso. Sí, porque cualquier otro personaje en un momento diría, me tocó morir, ya está. Claro. Pero él quiere seguir usando este anillo y seguir explotándolo y poder cometer actos sin consecuencia. Es básicamente eso. Así todo, si nos alejamos de quién es este hombre, es bastante terrorífica la idea de un perpetuo infierno, caer o ver tu destino y no poder hacer nada con eso. Sí, el concepto es espantoso. Es tan horrible que preferirías no imaginarlo. Y aún así,
a pesar de que te genera rechazo, porque es una tortura, a la vez te vuelve como lector un poquito cruel porque es disfrutable que le esté pasando a ese personaje, que sea una salida tan irónica y malvada, y se siente como el meme de ese chabón que tiene una camiseta que dice psicos, y está mirando por una ventana y dice ja, 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 yes. Bueno, no tengo otra manera de explicar el sentimiento que me genera al final de este cuento. Bueno, también es como un elemento, también es un objeto que no sabemos cuál es el poder que tiene mismo el personaje. Se plantea, che, ¿qué onda? ¿Se están abriendo múltiples ramas temporales o no? O solo a mí me está pasando esto. Ah, sí. Y tal vez es el mismo artefacto el que lo pone a él en esta situación. No lo sabemos. Con una lógica muy la pata de mono. Ponele, sí. Y bueno, es muy común en esas historias que la moraleja sea no abras esa puerta. Exactamente. Hablando de abrir puertas, vamos a pasar a Air Raid, Asalto Aéreo de John Barley, del año 1977, que es medio difícil de contarlo sin contarlo. Sí, es complicado. Hay un operativo en un vuelo. Sí. El operativo transcurre a través de un portal en el baño y está en manos de un equipo de gente que aparentemente puede adquirir la identidad de los que están sobre el avión. Este cuento no te da nada en bandeja. No. Te permite ir entendiendo, ir descubriendo de a poco y así se las ingenia para plantear una mitología enorme en muy pocas páginas. Está a nivel de Body Snatchers. Sí, total. Básicamente introduce la posibilidad de que los accidentes de avión sin sobrevivientes en realidad no tengan muertos en sí, o sí, pero en otro lugar mucho más adelante. El asalto no garantiza que esos pasajeros sobrevivan, pero es un manotazo de ahogado para preservar la especie en el futuro. A futuro. Es una misión de rescate que atraviesa los tiempos. Y eligen este método y lo justifican porque, en teoría, si no iba a haber sobrevivientes, entonces no se disrumpe el tiempo, no se genera ninguna paradoja. Y el autor labura sobre las posibilidades que da ese tiempo aislado, ese tiempo inchequeable que transcurre en el aire. Porque ahora tenemos Wi-Fi en los aviones, pero imagino que en 1977 era todavía más siniestro. Sí, podía llevar un revólver. Me imagino que era todavía más misterioso ese lapso de tiempo que pasás volando entre un lugar y otro, sobre todo para los pasajeros, porque la tripulación está en comunicación constante. Pero sí, es eso, aprovechar estas almas que se van a perder y sustraerlas para que siga su vida en el futuro, para poder preservar la especie. Es impecable, es impecable lo que decías vos de todo este universo que presenta. Yo no sé cómo hace. No tengo idea. Porque encima cómo te lo va contando de a poquito, al principio no sabes qué son, si son humanos, si son me costó un montón entenderlo. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué? Te responde absolutamente todo. Es genial. Sí, me sentí un poco estúpida leyéndolo porque decía, ¿qué me está contando este chabón? Y al final descubrís que hay como 3 capas de terror porque es terrorífico el operativo, en qué consiste, es terrorífica la revelación de lo que hay del otro lado y es terrorífico el futuro. Sí. O sea, el futuro no garantiza ninguna supervivencia, es completamente cruel e incierto. Tiene algo que me recuerda a la segunda película del Planeta de los Simios. Sí, Beneath es verdad. the Planet of the Apes, que voy a spoilear porque tiene como 50 años, pero hay un grupo de mutantes, consecuencia de la bomba atómica, viven en un futuro con unos poderes que desarrollaron, están organizados ante una amenaza, tienen un plan, hay muchas similitudes también desde lo estético. Y es el único cuento con un personaje femenino que es interesante. Pero esto lo tuve que googlear después, porque yo no me acordaba cuál era el género del personaje principal. El cuento es tan bueno y tampoco importa. O sea, no interesa porque en el futuro somos todos una masa de carne. Pero me llamó la atención porque se nota un patrón en la
totalidad del compilado de mujeres cayendo en el rol de la azafata. Sí. O la esposa que te acompaña o lo que fuera. Joe Hill intenta salirse un poco de eso, pero no lo hace con mucha elegancia. Perdón. ¿Pasamos al siguiente? Pasamos a... Bueno, acá esto es lo importante. Sí, para para este eso estamos podcast. acá. The Turbulence Expert. Para eso vinimos. El experto en turbulencias. ¿Quién es el experto en turbulencias? Stephen King. En este relato inédito también para este compilado, en el que un grupo misterioso de personajes, que también hay un poquito de relación con el cuento anterior, Sí, sí. se encarga de evitar accidentes aéreos a través de unos métodos que no llegamos a entender del todo en un principio. Metafísicos. Son metafísicos. ¿Qué te pareció? Mis pensamientos iniciales fueron a ver qué hace King en medio de este bardo de autores. Porque él se mete solito, ¿eh? Exactamente. Está bien. A ver cómo piensa hacer un aporte valioso a esta selección. ¿Qué tiene para poner sobre la mesa? Y lo hizo nomás. Trajo un cuento lindísimo. Lo hizo de vuelta, el hijo. Porque encima es un cuento que te abre un mundo gigante. Sí. Es como esta lógica también, 2263, de estos seres, estos hombres que tienen un don particular y que mueven los hilos de alguna determinada manera. Es espectacular. Sí. Le da una vueltita capitalista a Lucifer, el cuento que nos gustó tanto de Easy Tab. Y es quizás autorreferencial en su lógica de capitalizar el terror, porque el personaje trabaja de evitar accidentes de aviones con un tipo de precognición que lo obliga a ver los accidentes en el avión que va a tener el accidente. Sí. Y en definitiva tiene que vivir pensando en situaciones de mierda con el máximo detalle posible para cobrar un sueldo que es bastante similar a lo que hace King. Sí, porque este tipo es como que de alguna forma absorbe las turbulencias, se puede es decir. medio como John Coffey. Ponele hay succionaba. una cosa ahí menos religiosa tal vez. Y a la vez es una organización tipo... sí, medio estafa piramidal porque quedas tipo pegado. Quitas Inc. Sí. Quedas pegado para siempre. Es un trade-off bastante violento. Es medio win-win, pero no sé. No sé si del todo, porque eso que decía, el tipo vive de viajar cuando le dicen que tiene que tomarse un avión, que puede ser uno atrás del otro o puede ser cada 4 meses, pero no puede salir de ese sociedad, negocio, lo que fuere. Y lo interesante es que lo que plantean es que la aviación funciona porque existe esa gente. Sí. Si no, las turbulencias, eso serían tipo... Los aviones serían carne y cañón para cada vez que hay un fenómeno climatológico inesperado. O sea, King inventa una pseudociencia. Sí. Me gusta que plantea sus reglas sin explicar ni justificar demasiado. No hace falta. Y la estructura de pasaje de un personaje a otro, que se extiende más allá del final, le da esa sensación de que solo vimos una partecita de esta organización. Que existieron otros antes y van a existir otros después. Por eso también te decía que tiene una cosa medio piramidal, porque la única manera de entrar es por referencia y te quedas reclutan. pegado para siempre. Tiene una cosa de organización siniestra, pero con un propósito noble que me parece interesante. Sí, por eso te decía que me recuerda a 2263, el tema de los hilos, estos tipos que están en los portales, que se vuelven locos con el tiempo. Alguien tiene que gestionar. Sí. No todos podemos ser influencers, algunos tenemos que controlar el flujo del tiempo. Es su trabajo. Y este es el último de la categoría tiempo alterado, que nos ha dado muchísimo. Qué lindo. Vamos a cerrar con la última categoría, que son los más mundanos, tal vez. Sí. Que es accidentes aéreos, que tal vez son los que tienen los terrores más... Cosas que pasan. Cosas que pasan. Sí. Son solo 2. Tenemos Murder in the Air, Asesinato en el Aire, de Peter Tremaine, del año 2000, que básicamente es un whodunit.
Sí, está lindo. A mí me divirtió eso. A mí que también. Che, apareció hay una persona muerta en el baño del avión. Le estalló la cara. Le estalló la cara, la puerta está cerrada de adentro. Y no se escuchó un disparo. Y no se escuchó un disparo. Ok. Y cómo se va resolviendo esa situación, tipo, quién es el culpable, que se termina resolviendo en el transcurso del vuelo, que creo que le quedaban 3-4 horas. Está muy bien, muy bien. Sí. Te descomprime un poco. Sí, es una linda variación de género y es menos solemne que los demás. La idea del baño como un espacio medio inchequeable, medio privado, pero también público y a la vez en este contexto súper común para este tipo de historias, que es un grupo de gente dentro de un espacio controlado, cumple bien la consigna. Aunque el terror se limite a que es un asesinato o quizás un poco a la descripción gore del tipo todo explotado ahí. Sí. Yo lo hubiera puesto un poco más adelante en el compilado. Más en el medio, más como para... Sí, está demasiado al final. Es relajar. El cuento número 15 y sí, funcionaría para mechar con los que pueden volverse un poco pesados. Lo que sí, bueno, el peor título de todo el compilado. ¿Cómo le vas a poner asesinato en el aire? Pero porque sigue una tradición para mí, va por ese lado. Puede ser. Es un poco como zombies en el avión. Sí. Peter Tremaine, me gusta tu estilo. Está bien lo que hace este muchacho. Y el último, el cuento número 17, no es un cuento, sino un poema. Es un poema... ¿Por qué siempre hace esto? de James Dickey, que le gusta mucho a Stephen King. Sí, es tipo su poema favorito. Sí, del año 67, se llama Falling, cayendo. Que narra la caída de una azafata de un avión, básicamente. Sí, es una historia real, ¿no? Está basada en una historia real porque es algo que pasa. Es algo que pasa. Cada vez menos. Sí. No sé si pasó en el último tiempo. Cada tanto aparecen videos de puertas de aviones que se abren pero a la gente no le pasa nada. O la peor, que eso le puedo llegar a tener miedo ahora que lo pienso. No quería pensar en esto. Es que alguien decide abrir la puerta del avión. Hay videos en internet de gente que hace eso. Ah, sí. Que están volando todo agarrado así con la puerta abierta y se oye y tengo que aterrizar porque se puede volar alguien. Sí, te abrió una puerta. Estoy mirando un que punto no en el vacío del estudio. Bueno, a mí se me hizo muy difícil leer este poema porque tiene una estructura a la que no le encontraba sentido para que sea un poema. Con estas oraciones tan largas y cortadas de una forma medio rara. Sí, bueno, la poesía igual tiene... Pero no es mi campo, claramente. Sí, no es nuestro campo. Tiene todas estas vertientes experimentales. Quiero que sepan que estuve leyendo T.S. Eliot en preparación para The Wastelands. Bien, tiraste con un teaser de uno de los próximos capítulos. Sí, para que sepan que estamos efectivamente trabajando. Como te decía, eso se me hizo difícil. Entiendo la intención y lo que, entre grandes comillas, lo poético de una lenta y veloz caída en simultáneo de un avión. Pero a mí no me termina de funcionar. Sí me parece bien la inclusión de alguna historia más real para los que volamos en aviones comerciales. Más de, esto puede pasar en un vuelo. La de Joe Hill puede pasar en un vuelo. Es menos probable que pase. No es tan improbable que pase. Estadísticamente, pero bueno. Más improbable que venga un grupo de activistas del futuro a buscarte todo podrido para salvar la especie. Pero bueno, en líneas generales es más probable que tengamos miedo a que se abra la puerta del avión, como venimos hablando, a que aparezca una criatura caminando por el ala. No sé. Y justamente me recordó, antes mencionamos a Lapa, pero me recordó el caso de una azafata argentina, porque hubo como una época en los 90s que pasaron varios accidentes, y uno era eso, una azafata que en pleno vuelo, creo que a la altura de Córdoba, Mendoza, por ahí, se abrió la puerta, y chau, cayó en la montaña, y de hecho la encontraron todo bastante terrorífica la idea. De hecho me da más miedo hablar sobre un caso así que cualquiera de estos cuentos. Sí, es como cuando lees Nuestra parte de noche y lo más terrorífico es esa historia real. que pasó de verdad. Sí. Sí, yo no tengo mucho para decir sobre Falling. Me parece un poquito explotativa y no sé si tengo ganas de elaborar sobre eso. Yo no sé si intenta hacer como un homenaje a estas azafatas caídas en... Tal vez tendría que leerla de nuevo, Sí. pero todos sabemos que no la voy a leer de nuevo. No lo vas a hacer. Así que bueno,
Evaluación general de este compilado, muy rico todo. Muy lindo, muy divertido. Sí. Buen trabajo Stephen King, ahí curando. No sé hasta qué punto tomó las decisiones, porque también está Beth Vincent de copiloto. ¿Cómo les gusta estructurar, cómo les gustan las metáforas de aviación en este libro? Porque tiene un prólogo de King y un epílogo de Beth Vincent en que no pierden oportunidad de hacer absolutamente todos los juegos de palabras que pueden para ponerse en el lugar de piloto y copiloto. Pero la pasan bien, o sea, se nota que les gustó armarlo. Por eso te decía, me parece que es un proyecto que se nota que es muy como familiar, entre amigos. Sí. No le hacía falta la guita, básicamente. ¿Quién podría estar panza arriba en una colchoneta en la pileta? Ya Y a dijimos la vez, esto. yo no sé si hay como un reconocimiento a Beth Vincent con esta participación. Sí, lo pone ahí un poco más en primer plano. Tal vez no se anima a escribir mano a mano, como hace con gente que realmente se dedica a la escritura de ficción, pero trabajemos en algo juntos, ya que me venís siguiendo el rastro, es como, ¿es esto o seguramente me intentes matar en algún momento de tu vida? No, y también tiene que ver con que King siempre está difundiendo autores. Sí. Es algo que él hace, la promoción de la literatura y últimamente de las series y de las películas también. Pero es un tipo que siempre que le gustó algo disfrutó compartirlo y hablar sobre eso. Y si no le gusta, muti, no dice nada. Es como, yo ya descubrí que es así. Está bien. Vamos a la parte más divertida de este episodio, que es rankear. ¿Qué quieres hacer? ¿Top 3? ¿Top 5? Mira, yo quería hacer un top 3, pero vos me dijiste que no te alcanzaba, que necesitabas un top 5. Podemos hacer un top 3 si querés. Vos me dijiste que era un top 5. Bueno, hacemos un top 5. Pero totalmente en orden. De 5 para 1, de 5 a 1. Sí, más vale. Igual está recantado. No sé, ¿eh? No puede ser, puede ser. 5. Totalmente 5 subjetivo es, esto. más vale. 5 es la estatuilla esa del angelito con los brazos arriba que te dan por participar en la primaria. ¿A quién se lo das? Zombies on a Plane. Yo se lo doy a King. Se lo doy a The Turbulence Expert. Bien. ¿El cuarto? El cuarto, para mí, es Sir Arthur Conan Doyle y The Horror of the Heights. Bien, yo lo saqué. Hmm. Y puse Asalto Aéreo, de John Barley. Mira, Asalto Aéreo es mi medalla de bronce. Bien, lo puse en el puesto tercero, donde yo puse a King. ¿Qué quedamos? Casi invertidos. Qué chupamedias. Bueno, me gustó mucho. Bueno, me pasó eso también, que para mí es porque estás aliviado. Que los de ciencia ficción ganaron. Y sí, esto tiene que ver con preferencias personales. Sí, claramente. O sea, me parece, ahora terminamos el ranking, pero me parece que al no tener quizás tantos miedos que tienen que ver con ansiedad del vuelo y demás, estábamos buscando más la creatividad y las ideas originales. La experiencia al leer cada cuento, sí, me parece más por ahí. Y ahora se viene lo difícil. ¿Puesto número 2? ¿A quién pusiste? Esto era imposible, pero en el segundo puesto puse Nightmare at 20,000 Feet de Richard Matheson. ¿Sabes que yo también? Me costó un montón no ponerlo de primero. A mí me pasó lo mismo. Porque en el primero pusiste, creo que lo mismo que yo. Sí. Lucifer. Cargo. No, Lucifer. No, sí, Lucifer, la verdad que es una... A ver, no pongo Matheson primero. Igual esto es, para mí los dos son oro. Pero por el descubrimiento sí. de Tub. La verdad nunca lo había leído y me pareció una gema. Bueno, para tener mí en cuenta. El cuento de King no podía estar mucho más alto en el ranking porque creo que toma muchísimo de este. Entonces para mí no podían estar tan cerca uno del otro. Es un aprendiz de este escritor porque este es un cuento del 69. Sí. Pero bueno, básicamente todos los que tienen que ver con tiempo y la mitad de los que tienen que ver con criaturas. Predecible. Es así. Che, tengo que responder un mensaje. Bueno, a ver, ¿para quién Pero es? no me acuerdo. No me acuerdo. Pero alguien dejó un mensaje en el capítulo de Cuyo que creo que es tipo el 6. Ajá. Una cosa así, o sea que fue grabado hace mucho, mucho tiempo.
y de alguna manera ese comentario implicaba que dijimos que la rabia no existe. Y quiero aclarar, o sea, no sé qué dije y no lo voy a reescuchar, pero quiero aclarar que la rabia existe. Creemos en la Creemos rabia en la y en la ciencia. vacuna contra la rabia. Total. Este podcast no aprueba las pseudociencias, o sea que es muy probable, yo tengo la sospecha de que dije que la rabia no existía tal y como la describía King. Puede ser, o que no es normal que una persona se contagie de rabia Sí. o que está bajo control. Yo la verdad que la rigurosidad científica no se la confiaría a Sí. King. No sé de qué país es esta persona, pero bueno, hay países que tienen menos controlada la rabia, así que también puede tener que Puede ver con ser, eso. pero quiero transmitir tranquilidad y es que sí, los dos pensamos que la rabia existe y en ninguna instancia de este podcast pensamos que no. Sí, bueno, aprovechamos y mandamos saludos a todos los que nos dejan mensaje. Lautaro, que es nuestro oyente, que nos va dejando en capítulos sí, random sí. de Spotify, y nos va diciendo, no, estoy haciendo tal cosa y lo estoy escuchando de vuelta y así. A Iván Fox, que nos deja en iVoox, donde también nos pueden escuchar. Resumimos saludos de México en YouTube. Mi mensaje favorito de todos los que recibimos entre el capítulo anterior y este, porque dice que tenemos un podcast muy chingón. Sí, tan chingón, me encantó. Me encanta. Y bueno, mención especial a los cafecitos que siguen colaborando para que se pueda hacer Wizard and Class. el cuarto capítulo. Todavía adudamos el tercero, así que no hay tanto apuro, pero sepan que continuar con la saga depende de los cafecitos. Sí, estamos en el, ¿cuánto? 80 y pico, superamos el pico 80%, así que no está tan lejos. Así que saludos a Gonzalo, a Frankie, a Lucho, que son, creo que oyentes que recurrentemente aportan y que piden Ujú. con vehemencia que haya más capítulos sobre la Torre Oscura. Sí, gracias. Ahí viene. Ya va a llegar. Esto fue todo en este capítulo 48 de Medianoche Men, que están escuchando en internet, básicamente. Spotify, Apple Podcasts, YouTube, iVoox, donde quieran. Nos buscan, le dan play, los recomiendan, nos escriben en Twitter, en @martesataca, los comentarios en cualquiera de esos canales que mencioné recién. ¿Algo más? ¿Tenés una metáfora de tipo... No. Abréchese los cinturones que estamos por aterrizar? Prefiero, me reservo mis metáforas. Así es, llegamos a destino. Hemos llegado a destino. Viste que en cada intro de los cuentos Stephen King se pone muy en el papel del piloto cuando te habla por el micrófono y te dice, sí. el día está re lindo, no te vas a morir. Por eso pensamos tanto en Hitchcock Presenta o en el muchacho este de Twilight Zone que presentaba los capítulos. Pero la diferencia es que King te dice, acá hay un cuento, la vas a pasar como el culo. Bueno, mi nombre es Andrés. Mi nombre es Lucía y les deseamos buenas noches. Chau, chau. Adiós.